A ver, Rico. Listo, profe, creo que ya está grabando. Sí parece, pero no estoy 100% seguro. ¿Cómo puedo saber yo que ya está grabando? ¿Veis mi pantalla? Sí, profe, en la parte de arriba de la reunión del Zoom Sí. nos aparece un puntito rojo que dice recording. Es curioso porque... bueno, yo lo estoy viendo ahora, justo ahora. Aquí en el centro, you are screen sharing y hay un punto rojo, pero no es en el centro, ¿no? Quizá lo estáis viendo en el mismo lugar, aquí. No sé si veis mi manita. Lo que me ha resultado extraño es que normalmente cuando uno presenta pantalla le aparece un marco de color verde alrededor y justo cuando me he puesto a grabar el marco de color verde ha desaparecido, con lo cual no tengo certeza de que estáis viendo mi pantalla. Pero sí la estáis viendo, ¿no? Sí, profe, por ahora todo se ve bien. Bien. Sí, profe, se ve bien. Supongo que se graba con esta cosa obstaculizando aquí, con la ventanita de nuestras imágenes. Vamos a intentar reducirlo un poco. No sé cuál sea la más conveniente. A ver, probando un poco todo, ¿no? Supongo que hoy es mejor que no aparezcamos nadie ahí. O bueno, pues si lo pongo aquí en el ladito, igual el tablero no ocupa todo. No, profe, nosotros solo, o sea, lo que yo solo veo es, es la página de Chrome. No veo nada más aparte de eso. Vale. Profe, pero es que creo que en Zoom hay un tablero. Sí he puesto un tablero de Jamboard. ¿Lo ven? Pero Zoom tiene uno. Cuando uno le da Share Screen, ahí aparece un recuadrito que dice Whiteboard. Eso es creo que un tablerito. Sí, vamos a buscarlo, a ver si... Profe, pero igual, en el Jamboard está bien. Sí, Jamboard está bien, ya lo sabemos utilizar y eso, pero pues ya que me lo están diciendo, lo voy a buscar, ¿no? Por ver si es mejor. ¿Dónde dices que está el tablero? En la opción donde le das compartir pantalla, que dice Share Screen, ahí aparecen como varias, digamos, las pestañas que tienes abiertas y hay una que dice Whiteboard. Ah, sí. Sí, sí. Pero claro, tendría que entrenarme en su manejo. No lo había visto así en el momento en el que en el que uno va a compartir. Ahora tendría que parar porque yo le di todo el desktop, ¿no? Todo el escritorio. Tendría que parar de compartir, volver a compartir, pero con luego lo voy a entrenar yo solo. Me voy a meter aquí solo y entrenaré a ver qué tal se ve ese tablero. Quizá para el momento lo mejor es no probar cosas nuevas, ¿no? Ya estamos probando bastante nuevas para hoy. Y mirar a ver si... he intentado poner ahora a pantalla completa todo mi tablero para aprovechar. Espero que se esté viendo bien. Probablemente ahora sí veis mi imagen superpuesta un poquito con el tablero. No sé si veis esta caja que yo estoy moviendo, ¿la veis moverse? No realmente, profe. No. Se ve como una lineecita negra que se mueve, pero como tal la caja completa no. Bien. Qué curioso. Sí, ahí dependerá a lo mejor de cada uno de vosotros si la tiene minimizada o maximizada. Entonces yo voy a minimizar la mía. Ahora el problema que me surge es que cuando aparezca alguien que quiere entrar no lo voy a ver. Entonces, bueno, pues pediré disculpas y intentaré que el próximo día solamente exista este enlace, ¿no? Para entrar. Lástima. Bien. Tampoco la grabación va a quedar muy bien, ¿no? Porque nos hemos llevado como unos 20 minutos para arreglar la situación. ¿Arreglarla o ponerle un parche, ¿no? Más bien. Bueno, hay que empezar, ¿no? De alguna manera. Decía que estábamos en el capítulo de radiación, ya llevábamos un día solamente, y habíamos estudiado el caso muy concreto de un dipolo puntual, un dipolo eléctrico puntual. Pero las fuentes pueden ser de forma muy general. La distribución de corrientes puede ser muy complicada o general, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de un desarrollo multipolar. Lo que sí estoy notando es que
se escribe mucho más lento ahora. Esto podría ser un problema. O sea, no es un problema de que se escriba lento, sino que se actualiza más lento la pantalla. Vamos a ver si soy capaz de escribir fórmulas de una forma suelta, ¿no? Vamos a hacer un desarrollo multipolar. Para ello vamos a arrancar del potencial vector, ¿bien? En la misma forma que habíamos escrito el otro día. La constante magnética, la integral o la densidad de corriente, la función de Green, ¿bien? Os cuento que es un poco incómodo en la escritura porque tarda en actualizarse, probablemente por estar compartiendo pantalla, no sé. Pero bien, intentaré acostumbrarme a ver si me sale muy mala la caligrafía. Bien, este es el potencial vector y ahora voy a asumir una situación en la que tengo una distribución de corrientes en un volumen finito, ¿bien? Aquí J es diferente de 0 y tengo un punto de observación muy lejos de la distribución de corrientes, ¿bien? Entonces voy a colocar un origen de coordenadas que convenientemente va a estar o dentro de la distribución de corriente o relativamente cerca a ella. Bien. La distribución de corriente la tengo en ese volumen. Entonces, yo puedo tener vectores de posición X'. Como os dije, el origen del sistema de coordenadas podría estar también dentro de la distribución de corriente. Lo que sí quiero es que esté más bien cerca de la distribución de corriente y lejos del punto P. De manera que este vector X es mucho mayor en longitud que el X'. ¿Bien? Entonces, el X' es el punto de fuente, es la variable de integración, lo veis aquí. Y voy a tener que conocer la densidad de corriente en cada punto de dentro de este volumen. Lo voy a introducir dentro de la integral y así conseguiré el potencial vector en el punto de observación, P mayúscula. Bueno, aquí hay una distancia importante, que sería el módulo de X menos X'. Podemos marcarlo así. Esta sería X menos X'. Módulo. ¿Bien? Y además también sobre ese mismo vector podemos definir un vector unitario de módulo 1, este vector n, y bueno, podríamos definirlo aquí un poco más, de una forma más clara, sería X menos X', dividido del módulo de X menos X'. Bien. Profesor, Sí, dime. es que no estoy viendo la pantalla compartida suya y no tengo tampoco el link del tablero donde usted escribe. No sé si pueda compartir su Bueno, pantalla o sí, o el link. vamos a ver cuál es el problema. ¿Hay más gente que no está viendo mi pantalla compartida? Yo sí la veo, profe. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Toca jugar por ahí a ver si conseguimos que veas la pantalla compartida. O que yo deje de compartir y vuelva a compartir. Prueba un poco. A ver. Ah, no, profe, ya, es que estoy viendo entre los participantes, ya me sale su pantalla. Vale. Vale. Es que nos toca acostumbrarnos, ¿no? Esto va a estar un poquito complicado, ya quedando tan poquito, ¿no? Qué lástima que se nos haya cortado lo de la grabación de Google Meet, justo con 2 semanas ya para terminar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Toca acostumbrarse, amoldarse a lo que hay. Bien, entonces, aquí se puede hacer una aproximación. Fijaros que el vector X menos X' se podría aproximar como el módulo de X menos el vector unitario n proyectado con X'. Bueno, el módulo de X también es habitual llamarlo, por ejemplo, R. Sería, bueno, es razonable, ¿no? Llamarle R al módulo del X. Y, bueno, el otro lo podríamos dejar igual.
menos n por x'. Esto en realidad es una aproximación que se puede ver como un desarrollo de Taylor. ¿Bien? Se puede hacer como un desarrollo de Taylor o se puede ver geométricamente sobre la figura. Creo que es más interesante primero ver sobre la figura. ¿Bien? Básicamente, ¿cuál es la distancia x menos x'? Muy parecida a la distancia r. Fijaros, yo podría dibujar aquí este triángulo rectángulo, este es un ángulo recto, de manera que este trozo sería muy parecido a r, al módulo de x. Bien, ese sería el módulo de x. Y el otro trozo que me falta, este de aquí, es básicamente menos n punto x'. Parece que es una resta, pero pues para el caso de la figura es como si fuera una suma, porque fijaros que digamos, la proyección del n.x' sale de valor negativo y con el signo negativo que tenéis aquí delante sería positivo. O sea, termina siendo una suma. Claro que el módulo de x menos x' es más grande que el módulo de x para esta figura concreta. ¿Bien? Yo podría haber escogido otro punto dentro de la distribución de corrientes en el que, bueno, x menos x' módulo fuera más pequeño que el módulo de x. ¿Bien? Depende un poco de la figura. Pero creo que eso es claro, ¿no? Y ahora también, si no lo veis muy claro desde la figura, que esta es una buena aproximación, la otra alternativa sería, bueno, es que el módulo de x menos x' es la raíz cuadrada de x menos x', producto escalar x menos x'. ¿Bien? Entonces, podéis desarrollarlo un poco. Yo voy a dar un poco la idea, ¿no? No es difícil llegar a tenerlo, a comprender y terminarlo vosotros. Aquí tendría x cuadrado, ¿no? Que es el módulo de... Eso es lo mismo que r al cuadrado, ¿bien? X cuadrado o r cuadrado. Más, bueno, x' al cuadrado, ¿no? O r' al cuadrado. Bueno, ya que lo llamé antes r, ¿por qué no llamarlo ahora también? Bien, los módulos de los vectores los voy a llamar con r. Entonces r cuadrado, r' al cuadrado, menos 2 veces x punto x', ¿no? Y ahora podéis sacar de ahí un número que sea... Podéis sacar, podéis observar un número pequeño en esa fórmula si sacáis un factor común de r. ¿Bien? Quedaría 1 más r' sobre r al cuadrado. Este r' sobre r al cuadrado es un número muy chico. Un poco menos chico sería este de aquí, ¿no? Tener x punto x' sobre r cuadrado. ¿Bien? Entonces, podríais despreciar este término. En una siguiente aproximación lo podríais despreciar porque es el más pequeño de todos y hacer un desarrollo de Taylor con este de acá. Quiero decir, considerando que este es el número pequeño. Si hacéis el desarrollo de Taylor de una raíz de 1 más delta, ¿bien? Imaginaros... ahora como paso de diapositiva, con la ventanita esta en medio, ¿no? ¿Será que esto se puede mover? Sí. Bien. Muy bien. Claro, tenéis la raíz cuadrada de 1 más un número pequeño. Esto podéis hacer un desarrollo de Taylor y veis cómo queda. ¿Bien? Hacer un desarrollo de Taylor. Yo no voy a perder tiempo ahora, ¿no? Porque nos cuesta escribir bastante. Simplemente tenéis la pista. Me voy a devolver un poco. Si me lo permite, ¿no? No me lo está permitiendo. Quizás porque esta caja está muy cerca. Sí. Ya. Espero que se entienda la idea. Tenéis la raíz cuadrada de 1 menos un número chico. Eso lo sabéis aproximar. Bien. De hecho, es posible que recordéis de memoria cómo se aproxima, ¿no? La raíz cuadrada de 1 más x cuando x tiende a 0.
es muy conocida. Entonces, vais a llegar a la misma aproximación, vais a llegar a esto. Bien. Yo creo que con eso es suficiente para que ya consideremos que sí, que es una buena aproximación. Ahora, esta aproximación se podría introducir aquí. En el denominador. Prácticamente sería lo mismo que dejar R, porque n.x', asumiendo que el punto P está muy lejos de la distribución de corriente, n.x' es mucho más chico que R. Entonces, en el denominador podríamos hacer lo siguiente. Vamos a continuar aquí la aproximación. De hecho, yo podría sacar ese denominador como 1 sobre R y dejar la integral de jx'. Y ahora la cuestión es en la exponencial. ¿Será que puedo poner la exponencial de... Bueno, en principio puedo poner la exponencial de IKR, pero también hay otra exponencial. La exponencial de menos IKN.x'. Fijaros que en el denominador he podido hacer una aproximación muy básica, quedándome con el orden 0 del desarrollo de Taylor, que es la R solo. Esta R de acá. ¿Bien? Pero en el numerador de la función de Green, o sea, aquí ha sido más fácil hacer la aproximación. Para el numerador, en la exponencial tengo que ser más cuidadoso, porque la exponencial tiene un comportamiento periódico. Y os dais cuenta, cuando lo escribo aquí, os vais a dar cuenta fácilmente. He aguantado el siguiente término en la aproximación, lo tenéis aquí. Por otro lado, la exponencial la puedo sacar. Bueno, yo puedo escribir aquí la exponencial de IKR fuera de la integral, porque la integral es nx' y R no tiene que ver con x'. R es el módulo del vector del punto de observación. Entonces esa exponencial se podría sacar, pero es importante mantener esta otra exponencial porque puede significar un cambio de fase significativo. Sobre todo cuando la fuente tuviera un tamaño comparable a la longitud de onda. Vamos a analizar qué hay en el exponente. Tenéis el número de ondas, que es 2pi sobre la longitud de onda. Por otro lado tenéis n.x'. ¿Bien? Bueno, vamos a ponerlo aquí. Kn.x' sería como 2pi n.x' dividido de lambda. Imaginaros qué sucede si la fuente tiene un tamaño parecido a la longitud de onda, lambda. Yo puedo tener ahí un número que llegue a ser del orden de la unidad. También puede suceder que la fuente sea, por ejemplo, 10 veces más pequeño que la longitud de onda. Todavía tendría un número del orden de 2pi dividido de 10. Y eso tiene una fase que no es del todo despreciable. ¿Bien? Si la fuente ya es extremadamente pequeña, bueno, pues la exponencial se podrá aproximar por 1. Esa exponencial. ¿Bien? Pero quiero que comprendáis entonces que aparentemente hay una asimetría en cómo se hace la aproximación. En el denominador de la función de Green lo reemplazamos por R y sin embargo en el numerador lo reemplazamos por KR menos n.x'. ¿Por qué se hace un poco más exacta la aproximación arriba que abajo? Pues por esto que estoy contando, ¿no? Porque la exponencial tiene un comportamiento periódico. No importa que R sea muy grande, ese pequeño cambio que lleva al n.x' puede ser suficiente para hacer un corrimiento de fase. Porque esa exponencial es una función periódica, como el coseno y el seno, ¿no? Entonces, aunque x' sea mucho más chico que el módulo de x, pequeños cambios en x' pueden suponer variaciones de la fase. Bueno, si eso ya lo tenemos asimilado,
podríamos ahora escribir la aproximación del potencial vector. Aquí. Ya. Bien, entonces el potencial vector lo hemos aproximado como la constante magnética, la exponencial de I, K, R sobre R, una integral donde aparece la densidad de corriente en el punto de observación, otra exponencial con menos I, el número de ondas, n punto x'. Bueno, es importante darse cuenta que dentro de la integral todavía queda información del vector x. ¿Bien? Tenemos aquí la fuente, algún sistema de coordenadas con un origen y un punto P. La información que nos queda del vector x es su dirección. ¿Bien? Porque este era el vector... bueno, en realidad, si nos vamos un poco para atrás, el vector n no es paralelo a x, sino que es paralelo a x menos x' en la figura anterior. Pero realmente cuando el punto está muy lejos, comparado con el tamaño de la fuente, también puedo definir este otro n, ¿cierto? Pensar que no hay gran diferencia. De hecho, podría haber definido el n como x sobre el módulo de x, ¿bien? O como esto otro. Igual, yo voy a tomar el límite en el que el punto de observación está muy lejos y entonces los dos vectores serían el mismo. Eso no es tan relevante. De hecho, es más fácil hacer esta demostración cuando tomo este de aquí. ¿Bien? Me refiero a la del desarrollo de Taylor. ¿Por qué? Porque x dividido de r, que lo tenéis a ver, vamos a cambiar de color. Aquí podéis coger una x y una r y tenéis directamente el vector unitario n. ¿Bien? Entonces lo vais a ver más fácil. n.x'. Entonces yo me quedaría con este de aquí, con esta definición de n. Vamos a quedarnos con esa. Mejor. Y es la que estoy utilizando ahora, ¿bien? Igual no hay mucha diferencia entre uno u otro, siempre que el origen del sistema de coordenadas esté o dentro de la... Yo lo estoy pintando fuera por una cuestión de que la figura se vea más fácil, pero podía haberlo pintado de una adentro, ¿cierto? Pero así es un poco más fácil que se vea el vector x'. En cualquier caso, ese origen de coordenadas está cerca de la distribución de corriente y muy lejos del punto de observación. Bien. ¿Hay alguna pregunta acerca de esta aproximación? Entonces estamos bien, ¿no? Vamos a ponerlo un poco más claro. En el límite de que k por r tiende a infinito, ahí está más explícito, ¿bien? R sería el módulo del vector x, o sea, esta distancia. También puedo saber dónde escribirlo. R. Este es el vector x, ¿no? Cuyo módulo es r. Y... bien, en ese caso, si tomo el límite, ya no es parecido, sino que sería igual. Bien. Y adicionalmente, puedo hacer un desarrollo de Taylor de el integrando. Vamos a... bueno, voy a escribirlo y ahora lo comentamos. Fuera lo puedo dejar como está, ¿no? Y ahora puedo hacer un cierto desarrollo de Taylor de la exponencial que está dentro del integrando. Hay partes que se pueden sacar de ese desarrollo de Taylor. K a la n. Este es el desarrollo de Taylor de la exponencial. Lo recordaréis, ¿no? Cuando tenéis la exponencial de x, es fácil hacer su desarrollo de Taylor, ¿no? Este desarrollo de Taylor, la exponencial de x. Bien.
¿Cómo se hace el desarrollo Taylor de la exponencial de x? Sencillo, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces queda, digamos, 1 más ¿qué? 1 sobre 2, etcétera, ¿no? Y es como poner el 1 sobre el n factorial. Con la diferencia ahora de que no es la exponencial de x, sino que tenéis un cierto factor dentro del exponente. Entonces, si estáis haciendo un desarrollo Taylor en x', aparecerá ese factor repetidamente, ¿no? Bueno, simplemente hacer el desarrollo Taylor de la exponencial. Y luego os dais cuenta de que hay una parte que se puede sacar y otra parte que no se puede sacar. Bueno, quizás debería haberlo puesto un poco mejor, ¿no? La exponencial de x es 1 más el 1 medio por x menos 0, más el... Es que no le llega a poner ni el x menos 0, ¿no? El 1 sobre 3 factorial, x menos 0, estoy poniendo más, 1, 2 factorial, y este al cuadrado, etcétera, ¿no? Ahora sí está bien. 1 sobre 3 factorial. Ese es el tipo de desarrollo de la exponencial que podéis hacer aquí. ¿Vale? Pero en las derivadas respecto de x', va a aparecer un factor de menos ik. Entonces, cuando hacéis la segunda derivada, aparecerá menos ik al cuadrado. Cuando tenéis que hacer la tercera derivada para el tercer orden del desarrollo de Taylor, aparecerá menos ik al cubo. Bueno, eso es algo que vosotros conocéis. Simplemente es un desarrollo de Taylor de la exponencial. Hay una parte que se va a quedar dentro, que es la de, digamos, el equivalente al x menos 0. X menos 0, pero en este caso sería, ¿qué sería? El n.x' menos 0. Lo podemos dejar así, elevado a n. Bien, el índice n de la suma iría desde 0 hasta infinito. O sea, lo que se ha hecho es un desarrollo de Taylor de la exponencial. Se puede sacar de la integral el signo de suma. También se puede sacar de la integral el n factorial, porque la integral es en x'. Entonces el índice de n se puede sacar. El menos ik también se puede sacar. Y ya n.x' no lo podéis sacar, porque x' hay que integrarlo. Bien, este desarrollo de Taylor, ¿cuándo será útil? Cuando se pueda cortar con pocos términos. En principio uno diría, bueno, los términos de esa serie van decreciendo rápidamente porque se divide por n factorial. Sí, pero quizá no suficientemente rápido. Puede haber otras maneras de ver que puede decaer rápido. Por ejemplo, el k elevado a n se podría meter otra vez dentro de la integral. Yo podría tener términos, por ejemplo, aquí afuera podría dejar el menos i elevado a n sobre n factorial, y dentro de la integral podría dejar n.x' por el k elevado a n. Bien, bueno, vamos a completarlo un poquito, no lo voy a poner todo entero, pero sí esta parte. Fijaros que para el caso particular de una fuente pequeña, si yo tengo una fuente de los campos pequeña, ¿qué quiere decir eso? Que sea de tamaño más pequeño que la longitud de onda. Digamos que el tamaño de la fuente típico fuese, por ejemplo, d. Va a depender de la geometría. Si es una esfera, uno tomaría el diámetro. Pero si tiene una fuente de geometría muy extraña, pues digamos que no sé cuál es su tamaño. Podría ser el diámetro máximo, ¿no? El diámetro de la esfera que circunscribe de forma exacta al objeto, ¿no? A esa especie de antena. Pues se podría definir así. O también definirlo como el radio promedio
de la distribución. Bueno, la idea es que la fuente es pequeña cuando su tamaño característico, lo que vosotros veáis como su tamaño característico, es mucho más pequeño que la longitud de onda. Bien, eso sería una fuente pequeña. En ese caso, ¿qué sucedería con el producto kn.x'? En general sería un número mucho más pequeño que 1, ¿bien? Porque aquí tenéis k es 2pi sobre lambda. Esto es como decir que 2pi sobre lambda multiplicado por n.x'. Claro, a lo mejor alguien me dice, pero el x' no está limitado, puede ser todo lo grande que uno quiera. Es cierto, pero los únicos x' que sí contribuyen a la integral son aquellos donde sí existe densidad de corriente, distinta de 0. Y me estoy limitando a fuentes pequeñas, a distribuciones de corrientes pequeñas. Entonces el x', para que j sea distinto de 0, el x' tiene que estar en una región relativamente pequeña. Si la fuente ya era pequeña comparada con lambda, entonces k por el módulo de x' siempre será un número chico. Aquí no tengo k por el módulo de x', pero es algo parecido, del mismo orden, ¿no? Porque x' está proyectado con n. Bien. Conclusión. Ese desarrollo de Taylor es útil si la fuente es pequeña. Bien, si la fuente no fuera pequeña, tendría que tomar los infinitos términos de la serie. Ejemplo de fuente pequeña, el dipolo puntual. El dipolo puntual del otro día era una fuente, sería una fuente súper pequeña, ¿no? Y de hecho me podría quedar con el primer término, n igual a 0. Bien, vamos a escribir ese desarrollo aquí, otra vez. El potencial vector, bueno, el límite del potencial vector, cuando estoy en un punto muy lejano, en un punto de observación muy lejano, es igual a perdón. Bueno, podemos dejar otra vez la K por fuera, ¿no? Como estaba antes. Eso era solo para meter la K dentro de la integral para que se viera más fácilmente que justo el número que estoy escribiendo ahora, el que está dentro de este paréntesis, es pequeño, ¿no? Si le pongo la K pegado a él, ya se hace la comparación entre x' y la longitud de onda. Y ahí es donde veo que para fuentes pequeñas me puedo quedar con pocos términos en la serie. Porque tengo un número chico elevado a n. Bueno. ¿Qué pasaría para el término con n igual a 0? Si tomo solamente el término de n igual a 0, de hecho yo podría hacer la aproximación del potencial vector para n igual a 0. Me quedaría con una expresión muy sencillita que podéis comprobar es la misma de la del dipolo puntual. Bien. Aquí tendríamos la integral de j en x'. Bien. Y esto es proporcional al dipolo puntual del otro día. ¿Cómo quedaría eso finalmente? ¿No os recordáis cómo relacionarlo? Menos i omega p. El día anterior yo os había escrito que el p se puede calcular como i sobre omega o 1 sobre menos i omega, la integral de j en el volumen. ¿Bien? Esto lo habíamos hecho el día anterior, partiendo desde la definición del dipolo eléctrico como la integral de x, rho de x, diferencial de volumen, lo que
lo que había que hacer era utilizar la ecuación de continuidad o conservación de la carga y hacer una integración por partes. Y terminamos demostrando que en lugar de utilizar una integral que está en términos de la densidad de carga, puedo utilizar otra integral que está en términos de la densidad de corriente, que son equivalentes. Bien, entonces si recordamos ese resultado, aquí tenemos menos I omega P. Exactamente, podéis comprobarlo con lo que teníamos el día anterior, es el mismo potencial vector. Bien. A partir de ahí, podríamos deducir que las expresiones para el campo eléctrico y el campo magnético son las mismas. Bien. ¿Cómo quedaría para el caso de n igual a 1? Con el n igual a 1, el potencial vector, pues lo tenéis ahí delante. Diría uno, bueno, es como decir, a ver si me explico. El potencial vector lo puedo descomponer en el término de n igual a 0, digamos el término de orden 0, más el término de orden 1, más otro término de orden 2, etcétera, ¿no? El término de orden 0 es el del dipolo eléctrico. Vamos a llamarlo así, dipolo eléctrico, pero más breve, dipolo P. ¿Qué será el orden 1? Bien. En principio yo lo puedo escribir, no tengo mucho problema. Un sub 0 sobre 4pi, la exponencial. Mirando arriba lo copio, ¿no? Menos IK sobre 1. Bien. Podemos dejarlo así. Y la integral de J n.x', diferencial de volumen. ¿Bien? Ahí podríamos dejarlo. Y luego uno puede continuar a órdenes superiores. Lo que vamos a ver más adelante es que esto es la mezcla de dos objetos. El dipolo magnético. Aquí está representado el dipolo magnético, cuyo, pues, la letra que habitualmente utilizáis es M. Pero también está el cuadrupolo eléctrico. Aparecen en el mismo orden. Y para el cuadrupolo eléctrico habitualmente utilizamos el tensor cuadrupolo, ¿cierto? Entonces, bueno, a esto vamos a volver en un ratito. Antes me gustaría analizar un poco más esta expresión de arriba. Entonces, lo que les estoy contando con el dipolo eléctrico, dipolo magnético, cuadrupolo eléctrico, para que vayáis viendo la idea de que efectivamente tenemos un desarrollo multipolar aquí. ¿Bien? Y van apareciendo los distintos momentos multipolares. Pero antes de eso, antes de cortar la serie en algún término, se puede extraer más información de ahí arriba. Por ejemplo, que lo que tenemos entre manos es una onda esférica, cuya amplitud decae con 1 sobre R. Y además, desde aquí, podríamos deducir que el campo eléctrico y el campo magnético son campos transversales, desde la de arriba. De hecho, desde antes. O sea, no tengo por qué escribir esta serie de Taylor. Si yo mantengo los infinitos términos, es exactamente igual que cuando ponía la exponencial, ¿cierto? Entonces podría volver a poner la exponencial y ahí hacer... Vamos a devolvernos un pasito para atrás. ¿Bien? Un pasito para atrás habíamos visto que para campo lejano, cuando estoy muy lejos de la distribución de corrientes, la función de Green se podría aproximar, sacar parte de la función de Green para afuera, y hay una parte que se queda dentro de la integral, ¿no? Que es esta exponencial de menos IK n.x'. Bien. Esto es una función
de los ángulos teta y phi. ¿Qué quiero decir con eso? Imaginaros aquí la fuente, en este caso sí voy a poner el origen en el interior. Este podría ser el origen del sistema de coordenadas y tengo un punto de observación muy alejado. Voy a utilizar coordenadas esféricas. Sería lo más natural, ¿no? Si el punto de observación está muy lejos, probablemente lo que yo quiero saber es a qué distancia se encuentra R y en qué ángulos tengo que mirar a ese punto. O sea, bueno, perdonadme la expresión un poco incorrecta, creo. Quiero decir que para describir el punto P podría utilizar para la dirección los ángulos θ y φ habituales en coordenadas esféricas. Este podría ser el eje Z, el X y el Y. Y con el ángulo θ y φ estoy determinando la dirección entre el origen y el punto de observación. ¿Bien? Y por otro lado tengo la distancia. La distancia ha quedado completamente fuera de la integral. Fijaros que R ya no está dentro de la integral. ¿La integral depende de R'? No, porque la integral se hace, ojo, se me ha olvidado poner aquí la prima, justo iba a decir eso. Después de haber terminado la integral en X', nada depende de X' ahí. El integrando sí depende de X', pero terminada la integral, ya no depende de X'. ¿Cómo depende de θ y de φ? A través del vector n unitario. El n unitario, ¿cómo se puede escribir el n unitario en términos de θ y φ? A lo mejor lo recordáis, era el coseno de θ, ¿no? La coordenada z era más fácil. ¿Cómo eran las coordenadas? Lo estoy escribiendo en coordenadas cartesianas. Coordenadas x, y y z del vector unitario n. Digamos que este es el vector unitario n. El vector unitario n es lo mismo que el S unitario, ¿no? Tal como he hecho la figura. De la coordenada z es claramente, si tiene módulo 1, pues el coseno de θ, ¿cierto? Porque este es el ángulo θ, entonces la coordenada z es el coseno de θ. Ahora puedo sacar la proyección sobre el plano horizontal. Para sacar la proyección sobre el plano horizontal necesito el seno de θ. Y para luego proyectar, a su vez, esta sombra la tengo que proyectar en el eje X y en el eje Y, ¿no? Pues para eso ya utilizo el ángulo φ. Entonces para el eje X me quedará coseno de φ y para el eje Y me quedará el seno de φ. Bien, fácil, ¿no? Se ve directamente en la figura. Me ha salido una figura regular, pero espero que se vea ahí bien. Entonces, cuando tenéis en el exponente n.x', pues ahí en ese exponente estáis teniendo, no sé si las coordenadas de x' fueran, imaginaros que por una cuestión práctica, x' se diera con coordenadas cartesianas, ¿no? x', y', z'. Aquí podemos mezclar las coordenadas, podemos utilizar coordenadas esféricas para definir el punto de observación y coordenadas cartesianas para definir un punto sobre la fuente. De hecho, la fuente o antena puede tener cualquier geometría. Y cuando uno no sabe qué geometría tiene, pues si sabe que tiene forma de esfera, pues sí, toma coordenadas esféricas. Si tiene forma de cilindro, coordenadas cilíndricas. Pero normalmente una antena no tiene ni es una esfera ni es un cilindro, entonces lo mejor es dejarlo en coordenadas cartesianas. Si uno fuera a resolver este problema de una forma numérica, seguramente decidiría tener coordenadas cartesianas, ¿bien? Aunque no es del todo necesario, pero probablemente lo haría así, ¿no? Y entonces tendría x', el seno de θ, el coseno de φ, etcétera, ¿no? Y', el seno de θ, seno de φ, bueno. Y luego el diferencial de volumen sería diferencial de x', diferencial de y', diferencial de z'. Os dais cuenta que después de hacer la integral,
en todas las coordenadas del vector primado, pues lo único que me queda es una función de teta y de phi. Bien, entonces, podríamos decir que el límite del potencial vector, cuando estoy en campo lejano, es igual a, bueno, cierta constante, la exponencial de IKR sobre R, y una función de teta phi. Claramente tiene forma de onda esférica, cuyo potencial vector decae inversamente proporcional a R. Ahora, ¿cómo cómo calculamos el campo magnético? H sería 1 sobre mu sub 0, el rotacional de A. Y ahora, ¿cómo haríamos esa cuenta? ¿En qué rotacional aplicaríais? ¿Cómo haríais ese rotacional? ¿En cartesianas? No sería la mejor idea porque tenéis coordenadas esféricas en la expresión de arriba. Tomaríais el rotacional en coordenadas esféricas. Bien. Iros al libro de Jackson, por ejemplo, a la contraportada, y mirar cómo se escribe el rotacional, o cualquier otro libro, en coordenadas esféricas. Desarrollarlo. Bien. Si os van a aparecer unos términos que dependen de 1 sobre R y otros que dependen de 1 sobre R cuadrado. Despreciar los que decaen como 1 sobre R cuadrado y quedaros solamente con los que dependen como 1 sobre R. ¿Por qué? Porque estáis tomando el límite de R tendiendo a infinito. Entonces, quedaros con el denominador más pequeño. ¿Bien? Para que lo entendáis, voy a copiar un momento cómo se escribe el rotacional. ¿Bien? El rotacional de A sería... Voy a poner el rotacional de cualquier campo vectorial A. Bueno, porque ahora mismo puede ser el potencial vector, pero luego puede ser el rotacional del campo magnético para obtener el campo eléctrico. Bien, ese rotacional tiene la forma de R unitario, la componente radial. Bueno, permitidme que lo copie para no cometer errores. Primero... Este sería el A sub phi, ¿sí? Menos la derivada respecto phi de la subteta. Claro. Bueno, y ahora aparece... Bueno, aquí podemos dejar unos puntos suspensivos para explicar la idea suficiente hasta acá. Fijaros que en estas derivadas, ¿cómo dependería el campo magnético de R? Decaería como 1 sobre R al cuadrado. ¿Bien? Pensadlo con cuidado. Aquí tengo 1 dividido por R por duplicado, ¿no? Lo tengo acá, pero también lo tengo aquí. Y las derivadas son respecto de teta y phi. Esas derivadas solamente van a actuar sobre esta función. Así que la R, como no hay que derivarla, la puedo sacar para adelante y ponerla con esta R. Al cuadrado me va a quedar. ¿Bien? Entonces uno diría, esos son términos que van a ser despreciables. Porque en las partes que dependen de teta y de phi, me va a quedar una dependencia más lenta con R. Pero entonces tendremos que escribir también esas partes para poderlo ver, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponernos a escribirlo para verlo con claridad. Bien. Vale, podríamos poner aquí la parte en teta y la coordenada phi, ¿no? Entonces, la coordenada teta sería
1 sobre R, sec teta, la derivada de la sub R respecto de phi. 1 sobre R, la derivada respecto de R a sub phi. Bien. Bueno, igual no quiero escribirlo todo entero, ¿no? Le va a suceder algo parecido a la componente phi. Bien, ¿ahí hay algún término que sobreviva? Quiero decir, en la aproximación de R muy grande, que decaiga menos lento, como 1 sobre R. Uno diría, bueno, hay un término aquí especialmente interesante, porque como yo voy a multiplicar R por A sub phi, ¿qué va a pasar? R por A sub phi va a simplificar esta R que tengo aquí antes de hacer la derivada. Y entonces me va a quedar solamente esta R dividiendo. Bueno, ahí tenéis un poco la clave. Quiero que lo desarrolléis vosotros. Esto es muy directo. ¿Bien? Es hacer la derivada y nada más. Lo que se observa aquí es que quedan la componente teta y la componente phi del campo magnético. O sea, H, después de considerar que R tiende a infinito y eliminar los términos que decaen como 1 sobre R cuadrado y solamente dejar los que decaen como 1 sobre R, H solamente tiene componentes teta y phi. Bien. Espero que con lo poquito que he escrito ya se entiende por dónde van las cosas. Bien. Si escribís la componente phi, vais a observar lo mismo. Digamos que estos términos son despreciables. Este de aquí también es despreciable porque decae como 1 sobre R cuadrado. Todo esto es despreciable porque decae como 1 sobre R cuadrado. Bien. Y me quedo con este término de acá. Luego, si ponéis la componente phi del rotacional, veréis que sucede algo similar. También hay una derivada respecto de R por A sub teta. Parecida a esta, pero con una sub teta aquí. Entonces, bien, el campo magnético es transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Transversal a la dirección de observación. Tendría que irme a la figura anterior para que se vea claro. El campo H, bueno, no sé qué dirección concreta tendrá, pero está en este plano perpendicular al vector n. ¿Bien? Voy a pintar otra vez el vector n un poco más arriba y para que veáis claramente, estoy intentando pintar un plano perpendicular al vector n que contiene al campo magnético. Y a su vez también contiene al campo eléctrico. A ver si podemos comprender por qué. El campo eléctrico se obtendría de volver a calcular el rotacional. Pero si lo pensáis un poco, os daréis cuenta que el campo magnético depende de R igual que el potencial vector A. Acabamos de decir que depende como 1 sobre R, ¿no? O sea que el H teta y el H phi dependen de R como 1 sobre R. Bueno, de hecho también con la exponencial de IKR. Claro, cuando hagáis la derivada respecto de R va a salir un factor IK, pero eso es una constante. ¿Bien? A mí lo que me importa es que os deis cuenta que H sub teta y H sub phi tienen la misma dependencia con R. ¿Dependen de teta y de phi? También, pero entonces vais a poder escribir. Imaginaros que la fórmula de arriba fuera el campo H igual a cierta constante, que ya no sería la misma, exponencial de IKR sobre R,
por otra función, no sé, llamémosla G de teta phi. Al hacer el rotacional a esa función llegaríamos a las mismas conclusiones, que el campo eléctrico solamente tiene componentes teta y phi. O sea que el campo es transversal. ¿Bien? Cuando uno se sitúa muy lejos de la fuente, el campo electromagnético siempre es transversal. El campo electromagnético radiado muy lejos es transversal, o sea, perpendicular a la dirección de observación. Bueno, vamos a poner un ejemplo, pues dependerá de cómo sea la fuente, pero este podría ser el campo eléctrico contenido en el plano, y aunque todavía no lo hemos visto, también es verdad que son perpendiculares entre ellos. Uno de ellos podría ser el campo eléctrico, por ejemplo este, y este el campo magnético. ¿Cómo podemos demostrar que son perpendiculares? Bien, os voy a dejar una tareita que es demostrar que el hacer el rotacional es cuando R tiende a infinito, es equivalente a tener I, K, donde K es el número de onda, N, cruz. Bueno, donde dice N, a lo mejor como estáis operando con el rotacional en coordenadas esféricas, es más cómodo poner R unitario. Bien. Yo no lo he dejado tan evidente aquí. Bien. No está tan evidente, pero creo que lo podéis ir adivinando. Fijaros que aquí aparece teta, aquí aparece A sub phi. Y luego lo dije de palabra que en la última componente, la componente phi, aquí aparecería un término similar a todo esto, pero con A sub teta. Entonces tenéis vector unitario teta, con un A sub phi acá, menos phi unitario A sub teta. Eso os debe recordar a que es como haber hecho N cruz, ¿bien? N cruz por un vector que está transversal. Bueno, vosotros mismos, porque además lo estoy planteando un poco como un ejercicio planteado en clase, ¿no? Que veáis que en el límite de R tendiendo a infinito, hacer el rotacional es equivalente a hacer esta operación. ¿Bien? Entonces, si tenéis que el campo H es 1 sobre mu sub 0, el rotacional de H, perdón, de A, esto en campo lejano, bien, cuando tengáis K por R tendiendo a infinito, es equivalente a hacer I número de onda, bien, sobre mu sub 0. Bueno, aquí depende de lo que queráis poner. R unitario o N unitario. Estoy utilizando dos letras para lo mismo. Cruz A. Bien. Bueno, entonces lo dejo esto planteado. Demostrar, ¿no? Demostrar que hacer el rotacional en campo lejano es equivalente. Campo lejano quiere decir cuando KR tiende a infinito, es equivalente a hacer esta operación. Bueno, estaría además poner aquí que R está haciendo lo mismo que N, unitario. Bien, ahora el campo eléctrico uno lo puede obtener desde el campo magnético. Si utiliza la ley de Ampère-Maxwell. ¿Bien? Si utiliza la ley de Ampère-Maxwell, tiene que la derivada temporal del vector de desplazamiento, podríamos pensar que el punto de observación está en el vacío, entonces esta sería la permitividad del vacío. Es igual al rotacional de H. Pues de una forma muy directa, uno puede calcular el campo eléctrico, que sería... Perdonadme, no se ve muy bien la omega. Ahí ya está el rotacional de H. Y ahora reemplazar, ¿no? Tenemos tengo H arriba,
se podría reemplazarlo aquí. Fijaros que es como multiplicar por n cruz 2 veces. Bien. Sofía, cierra la ventana, princesa. Bueno, os voy a dejar un momento. Hagamos un pequeño descanso, ¿no? Hemos estado de tirón 5 minutitos y vuelvo en un momento. Sofía, cierra la ventana. Estoy en clase. Cierra bien, hija.
Bueno, otra vez de vuelta, perdonadme por la interrupción de antes. Y bien, entonces, ¿en qué andábamos? Quería mostraros que el campo eléctrico también es perpendicular al campo magnético. Bien. De hecho, empieza a recordar mucho a lo que le sucede a una onda plana. De hecho, el campo electromagnético radiado muy lejos de la fuente se puede ver como una onda plana en una región local del espacio. No es una onda plana porque en realidad es una onda esférica, ¿cierto? Fijaros que el potencial vector tiene una dependencia con R como 1 sobre R. Decae con la distancia. También el campo eléctrico y el campo magnético. Ambos decaen como 1 sobre R. Cuando hagáis el rotacional con cuidado, yo aquí he intentado sugeriros la cuenta y os dais cuenta que al hacer el rotacional de A, el término dominante decae como 1 sobre R. Este es el término dominante. Hay otro término dominante aquí dentro, en la componente phi. Bueno, el campo magnético decae como 1 sobre R. También el campo eléctrico decae como 1 sobre R. Definitivamente no es una onda plana, pero sí recuerda mucho a una onda plana. Y si consideráis una región local con un R muy grande y otro, o sea, imaginaros una, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Una región con un R grande y otro R muy grande, pero parecido al anterior. Esta es una región donde importará poco el decaimiento con R. ¿Bien? Es una zona local donde no importa tanto que el hecho de que he variado R. Por otro lado, el potencial vector también depende de los ángulos θ y φ. Entonces, si me limito a un cono relativamente estrecho, yo puedo determinar que hay una zona relativamente pequeña, una zona local, en la que observo una especie de onda plana. Bueno, onda plana, ¿por qué? Porque hacer el rotacional llegaréis a ver que es equivalente a hacer este producto. Entonces, en algún momento uno podría tomar el número de ondas, asociarlo con el vector n unitario o con el r unitario, que son el mismo, y decir que esto es un vector de onda de esa onda plana. ¿Bien? Y además esperaríais para una onda plana que el campo eléctrico y el campo magnético fueran ortogonales. Pero es que eso se ve aquí. Aquí tengo, si continúo un poco más la expresión, desde la ley de Ampère-Maxwell, puedo despejar el campo eléctrico y me quedaría IK, bueno, como lo he llamado de dos maneras, R unitario y N unitario, ya no sé cuál seguir llamando, ¿no? Bueno, N unitario cruz H. Es claro que, bueno, aquí lo podéis simplificar un poco, ¿no? Dividir las I's. Además, K sobre omega, ¿qué es? ¿Qué es K sobre omega? K es igual a omega sobre C. Entonces podríais poner aquí omega sobre C. Total, os quedaría una frecuencia omega abajo. Entonces tengo omega, las omegas se simplifican, claro. Y me queda el epsilon 0 por C. ¿Bien? Donde C es 1 sobre la raíz cuadrada de mu sub 0 epsilon 0, me queda la impedancia, ¿no? El campo eléctrico es menos la impedancia del vacío, que es la raíz cuadrada de mu sub 0 sobre epsilon 0, n cruz h. Bueno, también se puede expresar de otras maneras, ¿no? El campo eléctrico sería igual a la impedancia del vacío. Voy a ponerlo más explícito. Esa z sub 0 ya debéis saber que es la raíz cuadrada de mu sub 0 sobre epsilon 0. Más breve, z sub 0, ¿no? Y podría escribir h cruz n. Bueno, o menos n cruz h, como queráis. Que es una relación que yo ya conocía para ondas planas. Bueno, entonces, ¿todo esto de dónde venía?
Pues básicamente desde aquí. Cuando estoy en campo lejano, sé que la forma del potencial vector, la forma de depender de R es esta. Y hay una, digamos que es como una onda esférica cuya amplitud está modulada por la dirección a través de la función f. Bien. Desde ahí ya podemos demostrar que los campos eléctricos y magnéticos son transversales a la dirección del punto de observación. Que además el campo eléctrico es perpendicular al campo magnético. Y además que puedo relacionar el campo eléctrico con el campo magnético, básicamente el cociente de ambos es la impedancia del vacío. Entonces, hemos podido razonar bastante. Lo podríamos resumir como que en una región local del espacio, muy lejos de la fuente, se observa una onda plana. Pero en una región local, porque si me alejo mucho, entonces R cambia y veo como la amplitud de esa onda decae. O si cambio mucho la dirección de observación, estoy cambiando el ángulo θ o el ángulo φ. También voy a notar que la amplitud del campo varía. Y dependerá de la fuente, ¿no? La función f de θ φ depende mucho de la forma de la fuente. Acordaros que esa función es la integral de j de x', etc. Entonces, tendrán que decirme cómo es la distribución de la corriente para saber cuál es esa función f. Pero sin importar la distribución de la corriente, hemos podido deducir algunas cosas muy importantes, ¿no? Que el campo electromagnético muy lejos, el campo electromagnético radiado, es transversal y cumple relaciones de onda plana. ¿Qué relación de onda plana? Pues esta concretamente. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno. Vamos a continuar un poco más, ¿no? Ahora sí me puedo devolver otra vez al desarrollo multipolar. Y como ya tenemos resuelto el caso de n igual a 0, el orden 0 era equivalente a lo que hicimos con el dipolo eléctrico. Vamos a trabajar un poco con el n igual a 1. ¿Bien? Vamos a copiar esa misma expresión. Vamos a considerar el potencial vector, pero en el orden n igual a 1. Y para ese orden lo que teníamos era esta expresión. Bueno. Muy bien. Ahora, aquí podríamos trabajar con esta integral un poco. De hecho, primero con el integrando. Hay una propiedad interesante para ese integrando. Y es que, bueno, lo voy a escribir aquí. Se puede separar en una parte simétrica y otra parte antisimétrica, de la siguiente manera. Una está relacionada con el dipolo magnético y otra con el cuadrupolo eléctrico. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir una parte simétrica en J y X'? Si yo intercambio el orden de J y X', hay una parte que no cambia de signo, que es el primer sumando. Bien, esta sería la parte simétrica. Y hay otra parte que es antisimétrica. Bien. Esta es la parte antisimétrica. Esta es la parte simétrica. Bueno, es
en tanto al intercambio de X' con J. ¿Bien? Se ve claramente. Si el primer sumando no cambiaría, pero el segundo sumando sí, porque tendría el producto vectorial X' cruz J o J cruz X'. Uno es el negativo del otro. Bien. El primero va a estar relacionado con los campos radiados por un cuadrupolo. Ojo, no estoy diciendo que esto sea el cuadrupolo, sino que está relacionado con el A del cuadrupolo. Y este otro con el potencial vector del dipolo magnético. Vamos a trabajar primero con el del dipolo magnético. ¿Bien? Entonces, es como si hubiéramos descompuesto la contribución de orden 1 en el desarrollo multipolar, la voy a descomponer en dos. El A del cuadrupolo. De hecho, voy a ponerlo mejor en el orden opuesto, ¿no? El A sub m del dipolo magnético más el A del cuadrupolo eléctrico. ¿Bien? Podemos verlo así. En el desarrollo multipolar, acordaros que está también el orden n igual a 0. Entonces, si yo sumo, tendría el A sub p, el A sub m y el A sub q, más punto suspensivo, porque puedo seguir introduciendo órdenes superiores. ¿Bien? Bueno, entonces me voy a quedar pensando solamente en esta parte. ¿Veis cómo quedaría la expresión de A? Se puede dar directamente. Podemos escribir una formulita. Que sería... bueno, vamos a escribirla y ahora la vais a ver clara. Bueno, ahí está un poco reordenado, pero donde M es el dipolo magnético y se define como un medio, la integral de X' cruz J de X', ¿bien? Diferencial X'. Aquí está implícito que la variable de integración es X', entonces la variable de la densidad de corriente también sería X'. Por cuestión de espacio no lo he puesto. Creo que está claro, ¿no? Miradlo bien, es directo. ¿Bien? Hay un signo negativo en el menos IK, aquí arriba, que para evitar ponerlo le he dado la vuelta al producto vectorial, n cruz m. Porque uno tendría... imaginaros que metéis esta cantidad, la metéis en la integral, ¿no? Me olvido de la parte simétrica, estoy trabajando solamente con la parte antisimétrica en X' y J, con esta. Entonces, el producto cruz n estaría por la derecha. Y se puede salir de la integral, porque esta n no depende de X'. Fijaros que haciendo este truco he conseguido separar la n y se puede salir de la integral. Bien. Entonces, como si hubiéramos dejado m cruz n. Pero puedo darle la vuelta al producto vectorial y así retirar este signo negativo. Pues yo creo que ya dio tiempo a que vierais que es la misma... O sea, que está bien, ¿no? ¿Cómo sacamos el campo magnético y el campo eléctrico? Pues con la propiedad que vimos antes, se podría aproximar. ¿Bien? Si tenemos que el potencial vector es para el dipolo magnético, es este.
como era n cruz m exponencial de IKR sobre R. Bien. Y luego, por otro lado, el campo H es 1 sobre mu sub 0, el rotacional de A. Bueno, podemos recordar que hacer el rotacional, en lugar de hacer el rotacional, yo lo puedo reemplazar por I, K, N, cruz. Bien. Por otro lado, el campo eléctrico, sé que es 1 sobre menos I omega, epsilon 0, el rotacional de H. ¿Bien? Tomando todo eso y utilizando esta propiedad, es muy fácil escribir el campo H. ¿Bien? El campo H sería 1 sobre 4 pi. Bueno, podemos dejar aquí k cuadrado, n cruz m cruz n exponencial de IKR sobre R. Verifiquemos si está bien. Acordaros que estoy interesado solamente en puntos de observación muy lejanos. Entonces estoy escribiendo el campo magnético producido por un dipolo magnético observado desde muy lejos, desde R tendiendo a infinito. En realidad no es la expresión exacta si me coloco en una posición de observación cercana a la distribución de corriente, pero si estoy muy lejos de la distribución de corriente, sería una muy buena aproximación. Bueno, si veis que es equivalente, ¿no? Uno podría decir, ¿por qué está K cuadrado? Pues porque hay una K de haber hecho el rotacional y además hay otra K aquí. Por si no lo estáis viendo mi puntero. Esta K con esta K, pues TK cuadrado. Y además, como divido por mu sub 0, simplifico este mu sub 0. O sea, que queda 1 sobre 4 pi. Bueno, también está la I, la unidad imaginaria I. Con la otra unidad imaginaria I, pues es como tener I al cuadrado, ¿no? Aparece un I al cuadrado, que es un signo negativo, que lo vamos a compensar dándole la vuelta al producto vectorial. En lugar de tener n, o sea, esto es lo mismo que menos n cruz m, ¿cierto? Esto es lo que veis más directamente cuando yo estoy haciendo el rotacional con este truquito de acá. Pero como también aparece i al cuadrado, se va... bueno, el hecho de que esté el i al cuadrado precisamente es el que hace que aparezca este signo negativo, ¿vale? Ese es el i al cuadrado. Y luego le doy la vuelta al producto vectorial, ya queda así. Bueno. Intentaba ayudar, ¿no? Pero que, de todos modos, debéis ver que es muy directo, ¿no? De una forma similar puedo escribir el campo eléctrico. Este sería el campo magnético producido por el dipolo M, este es el campo eléctrico debido al dipolo M, que tendría la forma menos impedancia del vacío sobre 4pi, K cuadrado, N cruz M, exponencial de IKR sobre R. ¿Por qué no aparece otro producto adicional? Otro producto cruz adicional. Fijaros que es como si yo aquí tendría que haber hecho algo así como, bueno, sin ponerlo todo completo, en este rotacional habría aparecido un N cruz. Bueno, adicionalmente aparece, lo voy a escribir para no engañar demasiado, IK N cruz y algo donde el campo magnético
sin mirar las otras letras que aparecen en la fórmula, solamente quedándome con la parte de los vectores, ¿no? N cruz, M cruz, N. ¿Bien? Eso es exactamente igual a esto. De hecho, está multiplicado en este orden. Eso lo podéis verificar. ¿Bien? Que una vez uno tiene un vector que es perpendicular al n, este vector es perpendicular al n. Multiplicarlo vectorialmente por n es como rotarlo 90 grados sobre el plano perpendicular a n. A ver si... Yo puedo tener, por ejemplo, un dipolo M, hago el producto vectorial con este vector n y queda en un plano, ¿no? Queda... Bueno, la verdad el dibujo no es muy bueno, pero va a quedar en el plano horizontal. Este podría ser el n cruz m. La verdad el dibujo no es nada bueno. Voy a hacer un dibujo un poco mejor. Lo que quiero decir es que este producto vectorial por la derecha es como rotarlo 90 grados en un sentido. Y el producto vectorial por la izquierda es rotarlo 90 grados en el sentido opuesto. Es como no haberlo rotado. Bien. No sé si gastando un poquito de tiempo con la figura, porque me costaría un poco. Y no me queda mucho tiempo para lo que quiero contar. A ver, lo voy a intentar decir de palabras. Este n cruz m debe ser un vector perpendicular al vector n. Al final necesito apoyarme en algo, ¿no? Si tenéis un vector n y tenéis un plano perpendicular a él, a ver si me sale ahora mejor la figura. Cualquier vector que se esté multiplicando con él va a quedar en el plano perpendicular al n, unitario. ¿Bien? Es como si uno lo hubiera proyectado sobre el plano, primero, y además lo hubiera rotado 90 grados. ¿Bien? Dentro del plano. Este podría ser el n cruz m. Ahora, ya está dentro del plano. Lo voy a multiplicar otra vez por n y otra vez por n desde el otro lado. Es como hacer una rotación de 90 grados y de menos 90 grados, con lo cual se queda en el mismo sitio. Espero que ahí se entienda por qué. Porque en un primer vistazo a uno le podría parecer que si para sacar el campo eléctrico he tenido que hacer dos rotacionales uno detrás del otro, entonces el producto vectorial con el n cruz debería aparecer por duplicado, no desaparecer. Pero bueno, pues termina desapareciendo porque multiplicar dos veces por el n es como no haberlo multiplicado. Bien. Bueno, ahí ya tendríamos entonces los campos del dipolo magnético, pero aproximados para campo lejano. R tendiendo infinito. Podéis comprobar que se parecen a los del campo, a los campos producidos por el dipolo eléctrico. De hecho, antes de que nos dediquemos a trabajar con el cuadrupolo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pensar en un dipolo eléctrico P. ¿Bien? Y lo vamos a comparar con lo que acabamos de obtener para el dipolo magnético M. ¿Bien? Para el dipolo eléctrico P podríamos escribir el campo magnético de la siguiente manera. H sub P. ¿Bien? Esta es la misma expresión que obtuvimos el otro día, pero un poco manipulada. Además está aproximada para R tendiendo a infinito. Entonces me estoy quedando solo con la dependencia 1 sobre R. Todo lo que tenía 1 sobre R al cuadrado lo estoy eliminando de aquí.
Bueno, creo que estáis viendo lo que me sucede, ¿no? Ahora no sé dónde poner esta caja y tengo que quitar esta otra del medio. Ya. Bueno, perdonadme por todas las dificultades del día de hoy. Ya, por fin. Y ahora en un lugar donde no me vaya a estorbar. Bien. E sub P igual a Z sub 0, H sub P, cruz N. Entonces decía que estoy tomando la aproximación en la que R tiende a infinito. Todas las alarmas. Bueno, por otro lado, es interesante escribir Z sub 0H, porque de esa manera las unidades del campo magnético ya quedan como las del campo eléctrico. ¿Bien? Por eso también aparece aquí Z sub 0H sub P. Es más directamente comparable el campo magnético con el campo eléctrico. Voy a hacer lo mismo para estas expresiones, Z sub 0, H sub M, igual a menos el campo eléctrico, cruz N. Bien, este sería el E sub M. Y el campo eléctrico sería menos K cuadrado sobre 4pi, epsilon 0, cruz M sobre C, donde C es la velocidad de la luz en vacío. Bien, las últimas expresiones que obtuvimos, por ejemplo, la del campo eléctrico del dipolo magnético, la podemos ver acá. Intentar memorizarla un poco, veréis que es prácticamente la misma, solo que le he cambiado un poco algunas cositas. Fijaros, K cuadrado, N cruz M, K cuadrado, N cruz M, tiene la exponencial de IKR sobre R, y por conveniencia he cambiado, he metido la velocidad de la luz, bueno, hay algunos pequeños cambios. En lugar de expresar el Z sub 0, la impedancia del vacío, he conseguido escribirlo con K cuadrado, C. Bueno. Fijaros que hay un cierto parecido entre las dos parejas de expresiones. ¿Qué sucede ahí? ¿Quién se parece con quién? El campo magnético del dipolo eléctrico se parece al campo eléctrico del dipolo magnético, ¿cierto? Miradlo término a término. Hay una fracción K cuadrado sobre 4pi epsilon 0 en ambas expresiones. Luego está el N cruz. En un caso es N cruz P, en el otro caso es N cruz M sobre C. Bien, es como si uno hubiera hecho los siguientes cambios. El campo, por ejemplo, imaginaros que el campo eléctrico lo cambiara por Z sub 0, H. Bien. Si este campo eléctrico lo cambio por Z sub 0H, bien, y adicionalmente el dipolo P lo cambio con M sobre C. Y por otro lado, si el campo magnético lo cambio por menos campo eléctrico, a ver, ponerle cuidado a ver si es verdad lo que estoy diciendo. De una expresión obtengo la otra. Me sirven esas reglas para obtener, me sirven en los dos sentidos, ¿no?
Bueno, allá donde tenga... sí, ahí está bien. Porque el campo magnético, cambiarlo a menos campo eléctrico, es equivalente a dejar el signo negativo en el otro lado. Bien, yendo en este sentido, puedo aplicar esto, puedo aplicar esto, y tendría desde la fórmula de arriba, la fórmula de abajo. Y para ir en el sentido opuesto, tendré que cambiar el dipolo magnético por dipolo eléctrico, pero con un cambio de signo. ¿Bien? Para ir en el sentido opuesto, el M lo tendré que cambiar por menos P. Bueno, ya digamos, si ahora utilizo que el campo eléctrico lo reemplazo por H, el campo eléctrico lo reemplazo por H, estaría aquí. Y el M lo reemplazo por menos P, entonces seguiría este signo negativo. En resumidas cuentas, es como si intercambiando el campo eléctrico con el campo magnético, el dipolo eléctrico con el dipolo magnético, y teniendo cuidado de que cuando voy de eléctrico a magnético dejo signo positivo, y cuando voy de magnético a eléctrico dejo un signo negativo, haciendo eso, que puede parecer un truco, puedo obtener unas expresiones desde las otras. A eso se le llama un principio de dualidad. ¿Bien? Aunque yo más que principio lo veo como una propiedad de dualidad, de que el campo eléctrico y el magnético son intercambiables si intercambiáis los dipolos eléctricos y magnéticos. ¿Bien? Eso también funciona para las otras dos ecuaciones. Podéis pensarlo un momento, ¿no? De hecho, en estas dos se ve más rápido. Yo puedo cambiar el campo eléctrico a Z sub 0 HM, voy a hacerlo en este sentido. El Z sub 0H lo cambio por menos E, además el subíndice P lo cambio por M, y bueno, el producto vectorial con N se deja como está. Os dais cuenta de que hay una propiedad de dualidad, ¿no? Como de intercambio de los dipolos P y M. Si yo los intercambio, es como intercambiar el campo eléctrico y el magnético. Basado en esa propiedad de dualidad, si dibujáramos el diagrama de radiación de un dipolo magnético, tendría exactamente la misma forma que el diagrama de radiación de un dipolo eléctrico. Bien, el próximo día pues continuamos por ahí, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que no hay preguntas. Vamos a ver cómo se detiene la grabación. Curioso, para detener la grabación parece que hubiera que pausar